Buenos días, nosotros somos el equipo número uno y les vamos a presentar el tema de gráfico de barras. El equipo está conformado por Moreno López Ana Jacqueline, Velarde Sánchez Fernanda y su servidora Hernández Martínez Mónica Magdiel. Primero que nada debemos saber qué son las gráficas de barras. Estas son una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan. Las gráficas de barras se utilizan para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías y muestran los datos usando varias barras, como ya lo había mencionado, de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. Las categorías podrían ser desde grupos de edad a ubicaciones geográficas, pero en este caso veremos las variables fisiológicas. ¿Cómo se utiliza o cómo se realiza una gráfica de barras? Lo primero que hay que hacer es identificar qué tipo de barras queremos utilizar, ya sean verticales u horizontales. Las más comunes y las más recomendadas son las barras verticales, ya que en estas se puede apreciar o tiene una mayor connotación visual la diferencia entre cada uno de los valores si los comparamos uno al lado del otro, a que si comparáramos esos mismos valores pero en una gráfica con barras horizontales. Una vez identificado esto, primero vamos a hacer los ejes X y Y. Después, sobre el eje X, que es el eje horizontal, se van a colocar las diferentes categorías o los grupos, valores de datos, en este caso las personas. Después, sobre el eje Y, que es el eje vertical, se va a desarrollar una escala donde va a establecer pues un rango de valores y va a medir la frecuencia o el valor asociado a dichas categorías, grupos, etcétera, que marcamos en el eje X. Y por último se dibujan las barras, en este caso verticales, y pues estos son rectángulos que tienen que tener el mismo ancho y tienen que estar separados entre ellos por la misma distancia. Y estos son los que van a marcar el valor a cada una de las categorías. En este caso, se hizo una evaluación de los signos vitales a algunos de los alumnos del grupo 432, del subgrupo 3, y se les tomaron los valores de frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría, temperatura, la glucosa, la presión sistólica, así como su presión diastólica. Como ya se mencionó, nosotros hicimos un muestreo de los signos vitales de 11 pacientes. Aquí nosotros tenemos lo que es la tabla, ya teniendo sus datos de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, tenemos su frecuencia cardíaca, la respiratoria, su nivel de glucosa, entre otros datos. Son, para ser exactos, 7. Nosotros lo que realizamos fue una gráfica de barras en la que decidimos agrupar cada uno de las muestras de los pacientes, de cada uno de sus signos vitales, por grupo de paciente. Por ejemplo, el paciente número 1, aquí tenemos 7 colores diferentes que vienen siendo las 7 signos vitales que nosotros tomamos. El amarillo viene siendo la temperatura, el naranja la frecuencia respiratoria, y de esa manera está organizado cada uno de los pacientes de la misma manera. Entre paréntesis tenemos la unidad de medida de cada uno de los signos, ya que no se miden de la misma manera todos. Ok. Nosotros también realizamos un análisis de valores de cada uno de los pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos de la temperatura, tenemos de hecho de todos los signos, tenemos moda, mediana y los valores que estén fuera de rango. Nosotros tenemos lo que es la moda, que pues la moda lo conocemos como el número que se va a representar, se presenta con mayor frecuencia a lo largo de unos datos. Nosotros tenemos que la moda de la temperatura es de 36.7 y como podemos ver en nuestra tabla, efectivamente se repite aproximadamente 4 a 5 veces esa misma temperatura.
Igual, la mediana, pues bueno, la media es un promedio de todas las temperaturas que tenemos y pues está dentro, la media, está dentro de lo normal. Los valores fuera de rango, por ejemplo en la temperatura, nosotros tenemos al paciente número 5 y al paciente número 8, ya que estos presentan valores fuera de rango. El paciente número 5 nosotros tenemos en temperatura que él tiene 35.7 grados centígrados y el paciente número 8 38.6. Estos están fuera, ya que debería de estar alrededor de 36.5 a 37.2 más o menos, y estos pacientes no están dentro de estos rangos. Así, los análisis de valores son para cada una de las columnas, se sacaron de la misma manera y aquí nosotros tenemos los datos de cada uno. Veremos algunos ejemplos sobre cuáles serían posibles causas de la alteración de estos signos vitales, pero como sabemos los signos vitales son variables muy cambiantes y que pueden estar alteradas por muchas cosas. Vemos en el paciente número 8 que presenta una fiebre. Una de las causas de esto podría ser que en el organismo se presenta algún proceso de infección. En el paciente número 4 se observa una elevación de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, la cual puede deberse a que el paciente estuvo haciendo esfuerzo físico o alguna deshidratación. Y en el paciente número 6 se observa una elevación en la toma de la glucosa capilar, la cual podría deberse a que el paciente tiene diabetes mellitus y no tomó o olvidó tomar su insulina en el horario indicado. Como lo mencioné, estas serían solo algunas suposiciones debido a que se puede haber muchas causas para estas alteraciones. Y muchas gracias por su atención.